Amajos, se ha echado el frío, con que ya toca ponerse la bata para hacer mecánica en bata y zapatillas. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo dar el mantenimiento correcto a este freno V-Brake cambiándole el cable y ajustando las zapatas la mejor manera posible para que te dé una frenada brutal. Quédate conmigo si esto te interesa. Comenzamos removiendo el cable viejo. Para ello lo soltamos del prisionero de la pinza, que suele ir con una llave Allen de 5 milímetros. Después alineamos el canal del barrilete con el de la maneta y tiramos de la palanca para que de esta manera salga el cable. El cable tiene una terminal, una cabeza que está en el zócalo de la palanca. Lo sacamos de ahí. Podemos utilizar la vieja funda para saber por dónde cortar la nueva, pero es importante que lo hagamos totalmente perpendicular. Con una lima debemos quitar asperezas, que quede lo más fina posible, y luego una aguja nos puede ayudar para la funda interior de plástico, dejarla totalmente abierta para que pase y deslice el cable de la mejor manera posible. Si no sabemos la longitud idónea para nuestra funda, la ponemos en el freno y luego de ahí al zócalo del cuadro donde vaya insertada y ponemos el manillar inclinado 45 grados, como estáis viendo ahora. Si la longitud es correcta, quedará un tantito de aire sin que llegue a rozar a tocar la dirección del cuadro, como aquí estáis viendo. A continuación ponemos los topes en las fundas, apretamos bien. Con la aguja checamos de que deslice bien y finalmente apretamos con los alicates. Para ajustar la funda trasera del freno V-Brake no debe quedar ni muy vertical ni muy aplanada. Ha de tener una curva natural, quedando el raccord a unos 45 grados aproximadamente. Ahí a la mitad del raccord es donde he de hacer el corte. Esa es la funda vieja, como veis encaja casi igual. Con que la corto, limo, repito el proceso que hemos visto antes para la parte delantera de la funda. Lo que es muy importante es, como decía antes, que no quede ni muy vertical, sería muy larga, ni muy aplanada, sería muy corta. El codo raccord ha de quedar a un ángulo de unos 45 grados, como estáis aquí viendo. A continuación pasamos el cable por las fundas. Yo personalmente prefiero pasar todas las fundas por el cable antes de instalarlas. Me aseguro así de que no haya ningún roce. El proceso de instalación del cable y fundas es inverso a cuando lo desmontamos. Primero ponemos la cabeza en el puente o la palanca y luego vamos poniendo la funda en los zócalos. A mí personalmente me gusta que la funda del cable de freno vaya paralela a la funda del cable del cambio trasero. Ponemos la funda trasera en su sitio con el codo o raccord, ponemos también el cubrepolvo y hacemos algunas pruebas de que deslice bien el cable dentro de las fundas, que no se note roce excesivo, que vaya fluido y suave. Ahora hemos de hacer el ajuste de las balatas y el cable. Lo primero es desenroscar el barrilete de tensión unos 2/3 de su recorrido total. Luego aflojamos las balatas o pastillas de frenos, las dejamos así un poquito sueltas. Y el siguiente paso consiste en soltar las varillas tensoras y aprisionamos el cable de cambio, de manera que se mantenga la rueda totalmente frenada. Apretamos muy levemente el cable del prisionero, nos aseguramos que la rueda esté frenada y ahora ajustamos las balatas o pastillas de freno perfectamente en el aro o la llanta. Si estuvieran gastadas sería un buen momento para reemplazarlas. A la hora de apretar con la llave Allen hemos de poner el dedo debajo, la mano, para que no se mueva de su sitio. Es bastante fácil que al apretar se desplace un poquito en el sentido del reloj. Por eso hemos de poner los dedos, la mano debajo, para asegurarnos de que no se muevan mientras fijamos su posición perfectamente adaptada a nuestra rueda. Apretamos el barrilete para que destense el cable y pueda girar la rueda y nos aseguramos de que ambos lados de las pinzas sean equidistantes, que se muevan de la misma manera. Si no, tendríamos que checar de nuevo todo.
Apretamos bien ahora el prisionero si todo ha quedado a nuestro gusto. También podemos comprobar mirando desde abajo que las pastillas toquen de manera uniforme e igualada el aro de la rueda. Y para terminar, colocamos ya el terminal en el cable para que no se despeluche. Pues el freno ha quedado listo, muy bueno al tacto, pero no sabremos si frena de verdad hasta que lo probemos a fondo, así que eso voy a hacer. El objetivo de estas pruebas es demostrar que el freno trasero es capaz de bloquear su correspondiente rueda. Si tu freno V-Brake de atrás no puede bloquear la rueda rodando a unos 10 km por hora, en terreno llano y firme como el asfalto o el cemento, deberías comprobar que está fallando, pues no sería confiable en esas condiciones usarlo en ciclismo de montaña. Con los dos frenos a la vez se puede ver que me detiene al momento, y eso que no soy un peso liviano, los neumáticos apenas tienen taco y no he hecho mi peso hacia atrás para compensar la frenada. Y finalmente, unas últimas recomendaciones para dejar tus frenos de brake lo mejor posible. Si notas que la pinza está inclinada más hacia un lado u otro, deberías comprobar primero dos cosas. En primer lugar, que la rueda esté perfectamente centrada. De hecho, antes de ajustar tus frenos de brake, debes mirar que el aro esté bien derecho. Más adelante voy a subir un vídeo radiando una rueda desde cero y después otro donde hago el centrado. Y en segundo lugar, que las pastillas tengan un desgaste uniforme e igualado entre ellas. Una pastilla que antes teníamos en una posición incorrecta se desgastará desigualmente a la otra. Y para corregir esto terminarás por poner los brazos de la pinza de manera asimétrica, como estáis viendo en el vídeo. Ante la duda, compra unas nuevas y te olvidas de este problema. No son muy caras las pastillas de frenos V-Brake, incluso las de gama alta. Si aún así la pinza está más hacia un lado que otro, podemos enderezarla utilizando estos tornillos que tensan las varillas. Mirad, estas son las varillas tensoras que retornan los brazos a su posición original, y estos son los tornillos que aumentan o disminuyen la tensión en dichas varillas. La mayoría de tornillos son de cruz, pero estos que estáis viendo ahora son una excepción, pues son de cabeza Allen del número 2. Sin embargo, el funcionamiento es el mismo. Si giras en el sentido del reloj, aplicas más tensión a la varilla tensora, y entonces este brazo de la pinza se alejará más de la llanta, arrastrando al otro. Si giro contrarreloj, quitas tensión a la varilla tensora, y entonces el brazo se acercará más a la llanta, dejándose arrastrar por el opuesto. En este caso, como el brazo derecho está inclinado hacia la rueda, voy a dar un par de vueltas apretando el tornillo para traerlo más hacia afuera. Y ahora el izquierdo aflojo otro par de vueltas, y así vamos haciendo hasta que queden completamente iguales. Luego sería conveniente hacer otra vez el proceso de ajustar las pastillas o balatas de los frenos. De hecho voy a hacerlo en un momento, variando un poquito el proceso respecto a como lo vimos antes al principio del vídeo. Primero abro el freno por el raccord o codo. Segundo, suelto las varillas tensoras. Tercero, aflojo ambas balatas. En cuarto lugar, aprieto con la mano la pinza para que mantenga frenada la rueda. Quinto, ajusto manualmente las balatas a la pista de frenado. En sexto lugar, aprieto el tornillo que sujeta las balatas en esa posición, poniendo cuidado de que no se mueva al apretar. Luego aprieto firmemente y evito con la otra mano que gire la balata. En séptimo lugar, pongo de nuevo las varillas tensoras en su sitio y para terminar cierro el raccord o codo del freno V-Brake. Luego puedo ajustar el recorrido del cable o hacerlo todo a la vez como vimos al comienzo del vídeo.
Ha quedado muy bien, como podéis comprobar de nuevo. Si a pesar de haber ajustado los tornillos de cada brazo, la pinza sigue inclinada hacia un lado, haría esto como último recurso y siempre con mucho cuidado. Abrir la varilla tensora del brazo metido hacia adentro, poner el pulgar en su base y empezar a deformar muy poquito la varilla hacia afuera, como medio centímetro o 1 como máximo. De esta manera lograremos que la varilla aplique más tensión de retorno a su brazo que antes no era capaz de dar. Insisto que esto solo habría que hacerlo cuando todo lo demás ha fallado. Y nada más, majos, eso fue todo por este vídeo. Espero que os haya servido de ayuda y ahora podáis salir por ahí al monte con vuestros frenos de brake en óptimas condiciones. Que por cierto, veo a cada uno por ahí con frenos de disco de 180 milímetros, hidráulicos, de 4 pistones y luego ven 2 piedras cuesta abajo y se rajan como un chile curtido. Si es que es el indio y no la flecha. Comparte, dale like, suscribe y nos vemos en la siguiente maña o ruta maja. Bye.